Este man se dedicaba al PlayStation y comer pura mierda, papitas, paquetes, de todo. Y hoy en día tiene más energía que yo. Este es Cristo. De comer pura chatarra y sentirse totalmente estancado a cargar su cuerpo como un animal en 60 días. Aquí estoy entrevistando a un conocido que cuando se vinculó al plan se convirtió en mi amigo. Entonces le voy a hacer unas cuantas preguntas para enseñarle a la audiencia cómo se vive un proceso Prime. Bueno, Cristo, primero presentate, no sé qué quieras contar, y la primera pregunta va a ser, ¿qué estaba pasando en tu vida cuando te sentiste estancado? Bueno, mi nombre es Cristóbal, tengo 30 años. Realmente estaban pasando muchas situaciones en ese momento por mi vida. Tuve un accidente que cambió muchas cosas y cambió el panorama de cómo estaba viendo la vida, cómo la estaba llevando, cómo estaba generando mis decisiones y a qué me estaba dedicando yo realmente. Entonces, pues el accidente a gran escala, básicamente casi pierdo un pie, se salieron mis huesos y todo, estaba muy nervioso. A mí el negro me contó que él fue el primero que vio y que cuando estaba jugando Ultimate, pues un poquito de contexto porque conozco la historia, y a él se le salió el hueso y ahí mismo se lo agarró él mismo y ¡pum! Se lo metió. Luego los médicos le dijeron que si no hubiera hecho eso, se hubiera jodido más. Eso fue impresionante. O probablemente hubiera perdido el pie en ese momento. O sea, fue como una decisión muy riesgosa en ese momento, pero que sirvió mucho. Igualmente, pues fue bastante estresante. O sea, cuando yo llegué a la clínica y veo al primer médico, pues la primera reacción mía fue preguntarle cuánto era como el tiempo de espera o cuánto yo podría esperar para poder recuperarme, y la respuesta de él es que si yo siquiera quedaba caminando derecho y no cojo, me diera por bien servido. Entonces cambiaron muchos panoramas y ahí mismo empecé como a hacer mucha introspectiva de todo lo que sucedía. No, de ahí te pasó muchas cosas. Pues como te presenté, que qué pena, pero literal, como él estaba relesionado, pues estaba en la casa como de cierta forma una depresión. O sea, sin ser autoaflictiva, pero pues te sentías medio deprimido porque literal el escenario estaba muy negro. Y por eso es que yo dije, se dedicó al play y a comer chatarra. Sí, o sea, fueron meses de play, comer, estar sentado en la cama, estar haciendo absolutamente nada en el día a día. Entonces era bastante depresivo realmente toda la situación. Uno se refugia en esos momentos en ciertas situaciones. En ese momento fue en la comida, cuando ya pude salir y no podía hacer actividad física, porque pues siempre me gustó mucha actividad física. También mucho como en la fiesta lleva el trago, conlleva otras situaciones, a descuidar anímicamente y físicamente todo lo que haces. Te queda poca energía realmente para hacer tu día a día, entonces conlleva muchas consecuencias esos estilos de vida. Bueno, entonces, ¿cuál fue, como dicen, punto de inflexión? Cuando dijiste, bueno, ya voy a empezar a cambiar las cosas y a que todo funcione bien. Realmente en ese punto ya yo me vi, ya estaba obeso, considero yo. O sea, mirándome al espejo ya veía otra persona totalmente diferente. O sea, ¿Cuánto estabas pesando? Estaba pesando 93 kilos en ese momento. ¿Cuánto medís? 1,74. Claro, es harto. Estaba bastante pesado, me sentía sin energía, me sentía desubicado también laboralmente, no estaba a gusto en el lugar en el que estaba. Sí, como en un punto de un hoyo donde yo dije, no más, tengo que hacer algo. Tengo que buscar algo, tengo que empezar a hacer cambios. Y ahí fue donde empecé a tomar esa iniciativa. O sea, dije como que no más, quiero estar en un trabajo diferente, que me impulse a hacer cosas diferentes. Pero no solamente puedo cambiar eso, sino que tengo que cambiar muchas cosas. Decidí buscar otra salida precisamente, algo diferente, ver mi cuerpo diferente, sentir mi energía diferente y mis hábitos de una forma diferente. Y entonces vos empezaste con una señora, si no estoy mal, pero como que ella te mostró un panorama y después vos le hablaste al negro y le dijiste, ve, a mí me gusta lo que está publicando Vittorio en red, yo quiero conocer el proceso de él, yo quiero que él sea el que me guíe, porque a él también, o sea, vos me habías visto bastante antes y como que vos le dijiste a ese man, ve, mándame los datos, decile que yo empiezo el proceso con vos. O sea, ¿qué fue lo que te motivó a empezar el proceso conmigo? Yo te había visto ya también precisamente en las redes, en más otras cosas. Por ahí una que otra vez en algún evento con el negro te vi. Entonces era como que al ver cómo eras cuando hacíamos esas salidas y demás, o que yo te veía así en algún evento, Sí. Y que empecé a ver esa transformación, ese cambio en las redes,
pues, o sea, es una dieta y un estilo de situación que muchas personas la toman y que algunas personas las pueden tomar, pero yo dije, o sea, yo vi el cambio tuyo de lo que alcancé a ver y lo vi en las redes mucho antes de que pues, salieras en el desafío y toda la vaina y demás, que de pronto fue un boom más viral y yo dije, uff, yo quisiera tener una guía con este man, a ver, saber qué pasos tomó, qué tipo... Sí, como qué hizo él del punto A al punto B. Exactamente. Y ahí fue donde yo le dije al negro, ve, dame el número de ese man que yo quiero empezar a ver cómo sería el proceso para probarlo, para ver qué tal me sentía, qué consejos podías darme y ver también cómo podría llegar esa transformación desde el punto que yo estaba, que era muy similar al que yo te llegué a ver, al que vos estabas, que era Sí, el no, que yo total. podría llegar a intentar. Y que rumbeaba cuando rumbeábamos con el man, que por ahí estábamos, que yo también fui cagadita. Bueno, y, o sea, ahorita hablemos del proceso. O sea, ¿cómo fue, o sea, cómo llegó ese primer día que vos dijiste, uff, esto empezó en serio? Eso fue, o sea, realmente fue como, dije, no aguanto más. O sea, no aguanto más, voy a hacerlo, empecemos. Y si empezamos algo, yo estaba realmente mamado, o sea, no mamado de decir, wow, no quiero vivir más o algo así por el estilo, sino Sí, estoy mamado de tener esto así. Entonces, quiero algo y quiero algo radical, quiero algo ya. No, y la parte que vos antes de la lesión eras muy deportista y como que sienten a alguien que era muy activo. Por eso es que les decía, él tiene más energía que yo porque el deporte que él practica demanda mucho voltaje. Mucha correa. Y bueno, cuando tuvimos la entrevista, vos me contaste que a los, no sé, como en el día 30, vos ya estabas, literalmente andabas en bicicleta. Sí. Entonces como que vos andabas en bicicleta y que me dijiste que tu casa del trabajo eran 10K. O sea, contame, después de los primeros 30 días del proceso, ¿cómo era tu día a día? O sea, ¿cómo aprovechaste toda la energía del cambio en tu rutina? De hecho, era un poco más, eran 12K, o sea, eran 24 en el día. Y, o sea, era como que pasaba el día y, o sea, yo terminaba agotado. Era agotado, era como que voy, medio aguanto el día, vuelvo y ya no doy más. Después de los 30 días, además del cambio físico que empecé a sentir y demás, el cambio energético fue muy impactante, porque ya yo llegaba y ya no llegaba como llegaba antes, sino que llegaba todavía con ganas de hacer algo más. Sí. O sea, llegaba y no quería ya simplemente como que comer y acostarme a dormir, sino que llegaba y yo decía como que, bueno, ya comí y ¿qué? No, bueno, y ese es pues, uno de los efectos de la oxidación de grasas, que se te sube esa corriente de energía y la adrenalina, noradrenalina. Bueno, yo creo que la audiencia sabe y vos sabés, bueno, todo lo que uno tiene que dejar, pero de todo lo que había que dejar para el proceso, porque es que un cambio drástico es comprometido. O sea, es que a mí hay gente, ay, pero ¿será que me dejas, no sé, una cervecita? O sea, ¿a vos qué fue lo que más te costó dejar? Justamente eso. ¿La cerveza? La cerveza. La cerveza fue lo que más me costó dejar. O sea, primero que todo es un cambio que no es un cambio, o sea, no es un cambio para todo el mundo. No es un cambio para el que llega y dice como que, ay, sí, yo quiero cambiar. No, es para alguien que realmente le interesa ver cambios reales en su vida. O sea, no es como que, ay, sí, yo llego y voy a hacer esto y voy a aguantar 15 días y me hago un cheat meal o llego y me pego una emborrachadita y vuelvo a hacer el proceso. No, es un proceso que demanda... Incluso puede ser peligroso hacer esas cosas. O sea, como que... No físicamente, o sea, sí. Es como que igual cambias el proceso energético como tu cuerpo lo absorbe y si estás haciendo eso juegas literalmente con tu salud. Entonces, no es para todo el mundo, requiere mucha disciplina, pero si vos realmente querés ver cambios en tu vida y que te interesa realmente ver un impacto, es excelente para hacerlo. Y de todos esos cambios que viste en el proceso, ¿qué podrías decir que ganaste que no esperabas ganar? Disciplina. Ya. Disciplina, energía y constancia. Serían las tres cosas que no esperaba ganar y que gané y que me ayudaron a muchos otros ámbitos. O sea, tenés que igual tener una constancia y una disciplina para poder llevar ese estilo de vida, ese tipo de alimentación. Y eso mismo igual te va a obligar a tener una constancia en muchas otras cosas. O sea, en cosas tan sencillas como vos, que yo no la tenía en ese momento, como vos levantarte y, no sé, organizar tu cama. Ya. Como que es algo simple, pero que igualmente deja todo tirado, sí, ¿no? lo dejas ahí tirado y ya no lo haces y es como que... Sí. Un hábito labra el siguiente. Exactamente. Y entonces, no, y aparte, pues vos sabes que la comida
controla tus emociones. Entonces cuando uno tiene esa glucodependencia, uno se vuelve muy dependiente de... Es un vicio más, y eso es algo que yo trato de enseñarle a la gente, y es que la comida es un vicio más. O sea, todo aquello que te despierte deseo y placer en exceso es un vicio más. Entonces un dulce, algo súper azucarado, algo que tenga ese... Incluso la industria de ultraprocesados tiene químicos que tienen evidencia que es adictivo. O sea, entonces como que por ejemplo en esos días me contaron, no, es que él se comía 24 galletitas Oreo por la noche, otro que me llegó, pues otro del proceso. Entonces fue como, wow. Bueno, Cristo, obviamente hiciste demasiados cambios en muy poco tiempo porque esto implica cortar todas las interferencias. Pero ¿vos crees que hubiera logrado esto si hubiera seguido esa ruta tradicional de contar calorías, estar con esa báscula, pesando el arrocito, con todos los suplementos que te vende la industria? ¿Hubieras alcanzado lo mismo o lo hiciste antes? Sí, realmente sí lo hice antes. Todos pasaron por ahí. Y sí. Y no, o sea, es como, pues no a nivel, o sea, suplementos y demás, con eso no tomé, pero sí llevé mucho todo el tema con la báscula y que el tipo de alimentación y primero que todo era muy confuso porque era como, era una cena, o sea, era como que este día come esto y esto y esto y pues, y si no tengo eso en este momento, ¿qué hago? No era claro como qué tipo de alimento puedo yo variar y puedo yo cambiar, entonces es como que era poco guiado, muy abierto, muy confuso y realmente los resultados no los vi. O sea, alcancé a estar como 4 o 5 meses y los resultados que yo vi fueron muy pocos o casi nulos. Y pues fue un tiempo prudente, no recuerdo si fueron 5 o 6 meses más o menos y pues no me pareció muy efectivo. ¿Y sentiste algo de ansiedad a veces? Como... En ocasiones sí, y precisamente esa ansiedad me generaba volver a eso y como a no ser organizado dentro de lo que iba haciendo y es como si volvieras a reiniciar absolutamente todo, no fue satisfactoria la experiencia realmente con todo el proceso que se vivió. Y eso que yo no quise consumir los suplementos que decían de más, porque si fueran con suplementos adicionales y con todo lo que lleva y los químicos que mismo llevé, que vi que llevaba esos suplementos que me estaban recomendando, las proteínas y demás, era como, no estoy haciendo absolutamente nada. Y eso que no te mandaron, yo me acuerdo, me mostraste, y eso que no te mandaron chuzo, ¿no? Te mandaron solo starina, que es la misma mierda. Bueno, al grano. ¿Las clases de mentalidad qué? ¿Sí te gustaron? Me gustaron bastante. Hubo una que me pareció brutal dentro de las que presentaste y ofreciste, o sea, nada que ver con esas como las de Yado que... Las de Yado y el pelirrojito. Ajá, no, nada, o sea, nada que ver, o sea... Los tipos de Lamba. Absurdas, o sea, absurdas. Es como irracional por no usar otras palabras, pero realmente es muy buena, me gustó mucho. Sirve mucho para enfocarte, en especial en lo que necesitas dentro del proceso, que es algo que no te ofrece la tradicional, por ejemplo, para nada. Es como que simplemente ten esto y hay momentos en los que uno necesita lo otro para poder seguir en ese foco de lo que necesitas. Entonces, total, me gustó mucho. Eso es lo que yo les digo, o sea, a veces suena muy simple, lo más simple es que el truco es vivir el presente y estar enfocado en el presente, pero llegar a eso es lo complicado. O sea, si uno se conecta con la realidad y con el presente, la hace. Pero entonces, si yo llego y te doy en una clase de mentalidad, bro, tienes que conectarte con el presente y enfocarte, pues es estúpido. O sea, yo te tengo que dar herramientas, te tengo que explicar, te tengo que dar contexto, ejemplos para que vos logres eso, pues ese objetivo tan brutal. Es como no tener herramientas, es como cuando una persona... Como cuando veo a una persona deprimida, que igual cuando vos estás en muchos de esos procesos realmente tenés cierta depresión, sí, y te dicen como que, bro, no estés deprimido. Es exactamente lo mismo. O sea, es como que, no, gracias. O sea, no lo había pensado antes. O sea, no. Pero si das ciertas herramientas, me das herramientas para no estar de esa forma o para entender por qué debo de estar de esa forma. Entonces es muy, muy diferente y es muy, muy bueno. Bueno, última pregunta. ¿Vos recomendarías el plan y por qué? Lo recomendaría 100%, pues primero que todo porque de experiencia propia me funcionó.
me funcionó por encima de las expectativas que yo pensaba realmente. O sea, los cambios físicos los ves casi que inmediatos. O sea, yo a los 2 meses había perdido más de 12 kilos. Entonces fue como que, wow. Pero más allá de eso, empezás a sentir tenés otras sensaciones y otros cambios físicos que te generan una sensación de agrado muy, muy amable con tu cuerpo y con tu psiquis. Es excelente y por eso mismo lo recomendaría. Y, o sea, aparte del por qué lo recomendaría, diría que lo tomen si realmente quieren tener un cambio en su vida. Si quieren probar una sensación nueva, probablemente no es lo tuyo porque requiere mucha No, y disciplina. aparte, y hay algo que me han dicho muchos que han pasado por el plan, que lo caracteriza, y es que vos lo dijiste cuando estábamos pues contando tu experiencia con lo de pesar la comida y demás, y es que cuando a vos te entregan un plan rígido, puede que te garanticen resultados, porque digamos que es extremadamente rígido, porque está calculado milimétricamente. Pero lo que lo que a mí me ha caracterizado siempre es que yo me esfuerzo mucho en educar, ¿sí? Yo te entregué un plan medianamente rígido, como que sí habían unos pesos y tales, pero al fin y al cabo, cuando vos aprendes a leer una lista de alimentos, a leer los ingredientes, a leer las cantidades, bueno, y demás, pues es que vos ya aprendes a nutrirte, no solo con este proceso, sino de aquí en adelante. Podrías pasar a otros protocolos de alimentación. O sea, con vos hicimos, pues para contarle a ellos, con vos hicimos keto estricto. Sí. Y después digamos que lo flexibilizamos un poco, porque vos me decías, no, es que voy para un cumpleaños y tal, hicimos unas salidas, pero al fin y al cabo, tanto keto, carnívoro, tanto paleo como ancestral libre, pues son modelos y protocolos de nutrición que te dan ese antes y ese después en entender cómo nutrir tu cuerpo. Y cierta libertad también. O sea, es como que sí estaba eso y sí habían unos pesos, pero después de cierto momento vos te olvidas totalmente de eso, y si el X día vos también empezás a entender que, por ejemplo, hoy voy a hacer un poco más de actividad física, vas a poder comer más. O sea, igualmente no es como que te va a regir en frente a esto y que si te pasas de esto va a suceder eso, no. Es como que tu cuerpo también empieza a asimilar el tipo de alimentación que vos estás teniendo y te quita esa rigidez frente a ese proceso que vas llevando. No, yo me acuerdo, pues esta es una anécdota mía, yo llevo en esto mucho tiempo y yo me fui a Canadá a trabajar. Y en Canadá a mí me tocaba muy duro, trabajo allá. Entonces yo llegaba y comía una vez al día. Me mandaba 700 gramos de proteína, tal, y le picaba un par de cositas, y con eso yo tenía paciencia. Entonces como que a veces también pasar de un plan que son 5 comidas cronometradas, calculaditas, exactas, a tener la libertad esa de que vos sabes que tu cuerpo con grasa y proteína opera al 100. Entonces, cuando yo hacía eso, yo quedaba, todo el mundo era como que, este man qué, o sea, no vas a comer, y nos regalaban comida a veces en el trabajo, como que llegaban, es que quieren pizza, hoy han trabajado mucho, y yo negaba todo, como, no, y yo, pero entonces vos qué comes, no, yo como en casa, y todos me veían así como un sensei, entonces como que yo, y luego fue que llegué acá y empecé, creé el modelo y lo testeaban, bueno, en fin, ahí la historia mía es larguísima. Pero entonces eso es genial, la practicidad, que a pesar de ser tan restrictivo, cuando uno domina y pasa por este proceso de educación, uno queda como, ya sabes literalmente cómo. Incluso, creo que vos lo hiciste, no me acuerdo, lo de que te dieron ganas de tomar un día y tomaste. Como que ya sabes hasta qué pasa si uno toma licor, cómo volver a conectarse otra vez, pero que pase al mínimo, eso sí. Sí, claro. Porque también haces como un reseteo, y precisamente lo que hablábamos de que igual sacar de esa cetosis el cuerpo en ese momento, pues, y volverla a meter, y si lo haces muchas veces puede ser, pero pues hay momentos especiales, por así decirlo, donde puede llegar a meritar una situación de esas, y si lo haces de una forma controlada también, puedes disfrutar de esa situación. Pero sí, o sea, 100% lo recomendaría, se los recomiendo si quieren un cambio en su vida, si quieren un cambio real que incluya muchas situaciones, tomo ese plan con Vittorio sí o sí. Nosotros aquí en postproducción les vamos a mostrar el cambio que él tuvo con 2 imágenes, pero a ver, el cambio no es solo físico, o sea, el cambio no es solo físico, porque obviamente si vos te quitas 16 kilos de encima, pues obviamente vas a rendir más, y sobre todo si eran kilos de inflamación, retención y grasa. Entonces, obviamente hay un cambio no solo físico por quitarse ese peso de encima, pero también
o sea, como la cabeza, el mindset cambia, es Sí. brutal. A veces la gente cree que no está lista, como te pasó a vos en ese punto de, en esa lesión, en ese momento. Y no es que no esté lista, simplemente es que no están decididos. Y vos decidiste, y eso fue lo que te cambió todo. Total. Bueno, un gustazo tenerte aquí. Placer. Gracias, Vittorio.